Bien, queridos amigos, hermanos y los demás amables seguidores, continuamos con la segunda parte de nuestro estudio acerca del Yom Kippur, ¿no? Hemos visto en la primera parte acerca de la ley ceremonial, el origen de los sacrificios, y que es necesario conocer esto para entender el rol importantísimo que tiene el Yom Kippur para nuestras vidas. Y vamos a continuar con el método que seguimos en la primera parte, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, en cuanto a estos versículos de estos estudios bíblicos que te hemos presentado, y viene con la pregunta: ¿cómo cumplió Cristo esta profecía? ¿Cuál profecía? La profecía acerca de el venir y nacer como hombre, a fin de que pueda ser sacrificado y con él terminar toda la ley ceremonial en la cual se había instaurado desde el Edén. ¿Cuándo cumplió el Mesías esta profecía? Nos dice que podemos leerlo en Mateo 5, 17, 48, Juan 15, 10, 1 Pedro 2, 22 y Romanos 4, 25. Pero ¿por cuánto tiempo debía continuar la ley ceremonial? Hebreos nos dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 10, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas carnales, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, la ley ceremonial iba a durar hasta que llegara el tiempo de reformar las cosas, no anular todas las cosas, sino reformar, quitar lo innecesario, retirar lo caduco y darle vigencia a lo que tenía que ser vigente hasta que se cumpliera su propósito. ¿Cuándo era ese tiempo de reforma? Mas estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre. Recuerdan ustedes de que muchos creen de que cuando vino el Mesías y murió, es cierto que terminó el sacrificio de los animales, y muchos creen que ahí terminó el sacrificio, pero ahora estamos viendo que su propia sangre en un ser humano, cuando tenemos una herida, cicatriza y dejamos de sangrar. Pero sin embargo, vemos que en la intercesión como sumo sacerdote, él sigue presentando su sangre, así como en los animales eran diariamente, mañana y tarde, en todos los Shabbat, en todos los novilunios, en todas las fiestas. Él también vuelve a sangrar, porque lo que lo hace sangrar no se ha quitado. ¿Qué es lo que hace sangrar al Maestro? Lo hace sangrar el pecado que existe en el mundo, y que mientras que exista pecado, Él va a sangrar, porque tiene que presentar, juntamente con el sufrimiento que le produce ese sangrado, así como a una aceituna, a un fruto de la vid, uno lo tiene que estrujar para que salga el aceite. No quiere decir que cuando uno presiona ese fruto recién aparece el aceite, sino que el aceite está oculto dentro del fruto. 夷el amor y el perdón estaba dentro de la vida y del carácter del Padre, pero si no fuera por hacer visible ese sufrimiento, nosotros no tendríamos la oportunidad de entender mejor su misericordia y su amor por nosotros. No es que recién aparezca el amor está, pero teníamos que ver nosotros, por nosotros mismos, el sufrimiento por el cual Él sangró. ¿Recuerdan ustedes cuando el hombre cayó, dijo de que la tierra iba a producir cardos y espinas? Acerca de la maldición de la tierra por el pecado del hombre. Igualmente, cuando Él estuvo aquí en la tierra,
también se le fue coronado con una corona de espinas, rememorando en cada creyente que vea esta escena que la maldición de la tierra también cayó en ese momento que él sufría. ¿Cómo afectó a la ley ceremonial la muerte del Mesías? En Colosenses dice, anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y Efesios dice, aboliendo en su carne. Él era como una especie de pararrayos. En su carne él abolió toda la exigencia que tenía la ley ceremonial. Una ley ceremonial que tuvo como fin demostrar, madurar la semilla de criminalidad que tenemos nosotros en cada pecado que nosotros cometemos. Cada pecado, por pequeño que sea, tiene en sí la contaminación de querer la muerte del Mesías. Y entonces tenía que salir a la luz esto. Y continúa, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Estaba mezclada en la ley de bronce, en esa aleación, la misericordia de Dios, pero también estaba mezclado el corazón del hombre en todo esto. Y eso es lo que no lo han logrado los judíos de antaño y los judíos modernos. No han logrado separar la naturaleza carnal de la religión de la fe pura de los mandamientos de la Torá. ¿Cuál era el objeto de la ley ceremonial? Porque la ley, según Hebreos, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Aquí notamos que el propósito es que el hombre comprenda que a través de su justicia que pide muerte, jamás podría hacer perfecto al hombre, jamás podría ser perfecto y por lo tanto sellado y digno de entrar a la comunión nuevamente del cielo. Esto es parte de lo que tenemos que entender para comprender y valorar la festividad, la celebración del Yom Kippur. Todos los animales de todo el año fue inútil para que el hombre sea perfecto. Entonces, durante ese periodo de esos 7 meses, cuando empieza con la Pascua, cuando empieza con los panes sin levadura y luego con las primicias, después pasa a la fiesta del Shavuot o del Pentecostés, que era la cosecha del trigo, y en la Pascua, la primera festividad del año, era la cosecha de la cebada. Junto tenía que ver el momento en el cual nosotros necesitamos vivir y sin la levadura del pecado. Y cuando uno vive sin la levadura del pecado, llegaría el momento en el cual estaríamos preparados para recibir el soplo de su espíritu. Y una vez teniendo el soplo de su espíritu, habría un tiempo en el cual nosotros tendríamos que hacer un trabajo de predicar y de propagar el evangelio por el mundo. Pero llegaría un tiempo en el cual sería ya el punto final de la historia humana. Así que previamente habría un tiempo de trompetas en la cual anunciaríamos que se viene el día de un juicio en el cual cada criatura tendría que estar decidida su suerte, o para salvación o para perdición, porque tendría que venir luego en la fiesta de las cabañas, donde ya todos aquellos que hicieron un pacto y lograron vencer el pecado en su vida, pudieran disfrutar de toda esta festividad de gozo y regocijo. ¿Qué dice Pablo acerca de la santidad y la espiritualidad de la ley moral? La ley de oro, la ley del decálogo. Romanos, cuando él escribe esto en Romanos, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de la verdad es la ley del decálogo. ¿Qué parte de esa ley es ahora caduca? ¿Acaso es caduca el no tener dioses ajenos? ¿Es caduca honrar padre y madre? ¿Es caduco no adulterar? ¿Es caduca
la festividad semanal del Shabbat? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Claro, porque un hombre en la cual ha sido circuncidado, ¿de qué le ha valido esa circuncisión? Si hubiera sido así, cuando el Mesías se encuentra con Nicodemo, y él, seguro de su haber nacido varón, haber nacido israelita, ser del Sanedrín, ser circuncidado, no le había dado a él los famosos detalles para poder decir, yo merezco la salvación. Pero ¿qué le dijo el maestro? Tú siendo maestro de Israel, ¿no conoces estas cosas? Es necesario nacer de agua y de espíritu. En eso notamos el fracaso de la ley ceremonial, para que el hombre comprobara, primero viendo la naturaleza de su pecado, que no solamente es pedir perdón por el pecado específico, sino porque el motivo final era el querer la muerte del Mesías. ¿Cómo afecta nuestra fe en Cristo nuestra relación con la ley moral? Dice en Romanos 3, luego, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley. El antinomianismo, la doctrina que proviene del espíritu del romanismo, que dice que ya lo que es los 10 mandamientos también está caduco, y que el Shabbat está caduco, el que el novilino está caduco, acá nos está diciendo que de ninguna manera la fe es invalida la ley, sino más bien la establece. ¿Cómo la puede establecer? Quiere decir que cada mandamiento tiene en todos sus mandamientos una vigencia irrefutable. Hay un texto que lo citamos en los videos anteriores y que hoy voy a colocarlo aquí para leerlo. ¿Qué significa aquello de que establecemos la ley? En Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni de lo ligero la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esto es lo que quiere decir ahí en ese versículo. ¿Por qué? Porque hay 7 preguntas que todos tenemos que contestarlas, que son siempre las básicas: quién, cómo, cuándo, dónde, qué, por qué y para qué. En este caso, tiempo y ocasión nos está diciendo que el tiempo responde la pregunta ¿cuándo? Y la palabra ocasión responde a la pregunta ¿qué? Tiempo y ocasión, ¿cuándo y qué? Ahora volvamos a leer lo que dice acá, el versículo que dice Pablo. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. La ley tiene preguntas. No se puede decir, por ejemplo, que ya la ley se ha terminado y por lo tanto también los tiempos que establece esa ley también han terminado. Establecemos la ley, por eso Daniel habla que el cuerno pequeño vendría a querer destruir y alterar los tiempos y la ley. Los tiempos, ¿cuándo? Y la ley, el qué. Hoy tuve una pena ajena de ver a un predicador en la cual decía de que no era importante el tiempo que celebremos estas festividades, porque lo importante es no tener estrés, sino conservar el motivo. Pero si fuese así, entonces ¿por qué Daniel habla de que proféticamente que la maldad institucionalizada iba a alterar los tiempos y la ley? Porque es importante el tiempo, es importante saber guardar las cosas en el qué de los mandamientos, en el tiempo que es el cuándo. No se puede guardar el Shabbat en cualquier séptimo día. No se puede guardar el novilunio en cualquier mes del calendario romano. No se puede guardar estas fiestas divorciándolas
del calendario lunar. Debemos de establecer la ley y defender la ley. Así la gente diga que no importa el tiempo y que no debemos estar estresados pensando y calculando los tiempos. Si fuese así, entonces no habría valido la pena la muerte del Mesías, para que por su obediencia y demostrarnos ese amor por nosotros, nosotros agarremos y rebajemos a nuestra comodidad lo que establece la ley moral. ¿Cómo afecta nuestra relación con el Mesías, nuestra dependencia en la ley moral, en la ley ceremonial, perdón? He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidaseis, Cristo no os aprovechará de nada. Y aquí me detengo en decir algo. Todo lo que es sacrificio de animales, la ofrenda agrícola, de los panes, de los frutos, del vino, inclusive los derramamiento de sangre, como la circuncisión, ya no son vigentes. Y he aquí que yo, como Pablo, que si os circuncidaréis, Cristo, el Mesías, no os aprovechará de nada. De nada aprovechará si nosotros continuamos pensando como lo piensan los mesiánicos, con la cual respeto mucho, que seguir haciendo cosas rituales los hace más aceptos al Señor. Aquellos que se ponen un manto sobre la cabeza o se dejan crecer la barba, aquellos que parten un pan, encienden velas y ponen perfumes y otras cosas más, ¿aprovechará esto en cuanto a la ley que ahora Yahweh nos está dando, que es la ley moral o la ley de oro? No aprovecha de eso. O sea, tener una religión de ritos no aprovecha. Tenemos que separar el rito del tiempo y ocasión. El tiempo es el calendario, la ocasión es qué se está haciendo en ese tiempo de calendario, y los ritos era como en el pasado se tenía que dar un énfasis de solemnidad al tiempo y la ocasión. Pero finiquitados los ritos, ¿termina acaso el tiempo y la ocasión? ¿Termina el calendario y los mandamientos? No. ¿Cuánto tiempo, dice Cristo, el Mesías, que la ley moral iba a durar? De cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas o cumplidas. El Shabbat será eterno. ¿Por qué? Porque el Mesías es eterno y por la eternidad será el Señor del Shabbat. ¿El novilunio será eterno? Claro, porque no puede haber Shabbat sin novilunio, tal como lo está diciendo la vigencia de Isaías 66:23. ¿A cuál código pertenece el mandamiento del Shabbat? Y acabó Yahweh en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra que él había hecho. En el video anterior, la parte 6 de la serie Rescatando el Shabbat, ahí vimos que esa palabra reposar no solamente significa descanso, sino también significa soplo. En el séptimo día, el Padre sopló sobre su Hijo y le dijo que era el Hijo de la cual tenía gran contentamiento ante los ángeles y los seres de otros mundos. Él vuelve a soplar su espíritu en el día en que él se bautiza. Él dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En el Shabbat, así como el Hijo recibió el soplo del Padre por el contentamiento, el Hijo sopla nuevamente en cada uno de los que guardan este día la renovación y el reconocimiento filial del Padre con el Hijo y el Hijo con nosotros. Así que podemos decir de que no importa los tiempos, con tal que sea 7. Imposible. Sería desairar al Padre y al Hijo por el don dado en su amor. ¿Cuál es el fin de la ley? El fin de la ley es el mismo Mesías, para justicia a todo aquel que cree, para justicia de todo aquel que cree. El Yom Kippur es un examen
si yo tengo el vestido de justicia para poder ir a las bodas del Cordero? Yo puedo creer, pero he sido vestido con la justicia. El fin de la ley, no el término de la ley, sino el propósito de la ley es el Mesías. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí no podéis estar viviendo como el pámpano unido a la vid, porque la savia que corre por la vid no llegaría a alimentar, a sostener, a proteger ni a desarrollar al fruto de la vid. ¿En qué sentido a veces se usa la palabra fin en las Escrituras? Como hemos leído, el fin de la ley es Cristo. Y dice Santiago: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. No quiere decir que murió el Señor, sino el propósito. La palabra fin es propósito. ¿Cuál era el objeto de la ley? Y Romanos dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que era su fin, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque él buscó otras cosas como el ritualismo, que muchas veces envenena a todo el mandamiento. ¿Que hay rituales en el nuevo pacto? Sí lo hay. ¿Cuáles? Por ejemplo, el rito del bautismo, el rito matrimonial y el rito de la unción o ungimiento. Hay ritos que están en esta etapa. No el rito en sí no es malo, sino qué tipo de ritos y qué envuelven esos ritos. ¿Qué es más, el fin o el objeto de la ley? Timoteo, Pablo dice, ¿no? Pues el fin del mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. Claro, porque dice el mismo Mesías, quien, como dice el libro de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es por la fuerza, no es porque si tú no lo haces yo te castigo, te mando a apedrear, te mando que te degollen y por lo tanto matarás un cordero porque no lograste guardar el día o el mandamiento. No, eso era para mostrar que nuestros mandamientos mezclados con nuestra religión o teología va a buscar siempre la muerte. Y como dije, Adán, antes de caer, tuvo la oportunidad de darle a Eva, tenderle la mano para que ella, después de ese ejemplo de lealtad, se arrepintiese. Y sin necesidad de que haya un sacrificio o muerte, se aplique la ley de oro, cuya justicia es la misericordia. Hubiera sido perdonado Eva, y Eva hubiera vuelto a los brazos de Adán, y hubiéramos continuado esta historia como un incidente que simplemente marcaría una experiencia en cuanto al amor del Padre. Pero no pidió Eva perdón, y no pidió a Adán. Entonces la justificación de ellos fue primero la muerte. Y esa es parte de lo que tenemos que ver si pasamos esa misma prueba en el día de Yom Kippur. ¿Cuál justificación me está defendiendo o me estoy vistiendo? ¿La justicia que pide muerte de un intermediario? ¿O la justicia de la ley de oro que dice misericordia quiero? En la cual uno, al pedir perdón, el Padre le abraza, le besa: este es mi hijo amado que era muerto y ha vivido. Y es ahí cuando sopla su espíritu en aquel pecador arrepentido. ¿Es necesario hacer algo más que eso? No. Pero hacer solamente el pedir perdón bastaría para ya decir que ya soy salvo, que ya estoy listo para cambiar el umbral o cruzar el umbral de esta tierra a la otra. ¿Qué es el amor? El amor no nace mal al prójimo. Así que si uno apedrea, si uno golpea, jala los pelos, si uno se tatúa, si uno se amputa, si hace una cirugía para extirparse un órgano porque le molesta, porque no saben cómo curarlo, porque más fácil es quitar que sanar, ¿es amor? Así que el cumplimiento del amor es la caridad. Antes de pensar en matar, piensa en perdonar. El divorcio fue puesto por la dureza de vuestro corazón, dice la Escritura. Hay muchas cosas que han sido puestas en la ley de ceremonial
para mostrar la dureza de nuestro corazón. Pero en la naturaleza del Padre y del Hijo está el perdón. Como pusimos el ejemplo de la mujer que fue llevada en adulterio y puesta ante Él, Él dijo: yo no te condeno. ¿Ves que alguien te condene? Si todo el mundo comprendiera su propia situación antes de preocuparse o juzgar por la situación ajena, sabríamos que nosotros no tenemos ningún derecho de pedir la muerte de nadie. Pero sin embargo, esto no quiere decir, porque aquí es donde se agarran los universalistas, que piensan de que aquí termina la historia. No, la historia continúa. Dios no destruye al pecador, pero permite que el pecador coseche su propio mal. Y Él, como rey y regente del universo, Él tiene la potestad de ver cómo el universo aniquila aquello que permanece en la terquedad de retener la rebelión o el pecado. Si usted come algo putrefacto, el cuerpo tiene varios caminos como expulsarlo. Usted no escoge, el cuerpo lo elige, sin necesidad que usted le diga. O lo vomita, o se le viene una diarrea, o le salen erupciones, o le sale un forúnculo de alguna manera, o le sale flema, o le sale otras cosas. Pero el cuerpo busca cómo expulsar el veneno, sin preguntarle a usted nada. Y el Padre impide de que el pecado nos mate, a fin de darnos un tiempo en el cual entendamos que el pecado retenido producirá nuestra muerte sí así. Pero si a nuestra terquedad nosotros damos muestra que queremos seguir pecando, llegará el día, según muestra la historia, que Él nos dejará, y que eso será la ira que Él manifieste, en la cual el hombre simplemente sufrirá las consecuencias de su mal. El cual será el medio de expulsión, eso está en la potestad divina. En los antediluvianos fue el agua, en Sodoma fue el fuego. Y cada hombre está condenado a morir porque hay un acusador, y que además, como dice la Escritura, la paga del pecado, no dice la paga por el pecado, la paga del pecado por sí misma busca tu destrucción. Pero en la imagen que nos muestra el Apocalipsis, que hay 4 ángeles reteniendo de las 4 esquinas los vientos de la destrucción, llegará el día en el cual el Padre dirá: este mundo le hemos hecho todo lo posible, así que es tiempo de terminar el sufrimiento. Retira a los ángeles y todos los vientos de la autodestrucción invocada por nosotros mismos, más la libertad de los demonios que han hecho amistad con estos pecadores, harán una obra de destrucción que le seguirán echando como responsable al Padre y al Hijo, cuando no es así. Entonces, ¿qué es uno capaz de hacer por medio de Cristo? ¿Soy capaz de qué? Para que la justicia de la ley, que es la misericordia, fuese cumplida en nosotros. ¿Cuál es la justicia cumplida en nosotros? Y acá me gustó la nota que pusieron. Puesto que la obediencia para vida es el fin de la ley, nadie se salva por obedecer. Y esto voy aclarando. Uno se salva por el perdón que recibe del Padre. El hijo pródigo, cuando llegó maloliente, sucio, inmundo, pero el Padre tuvo reparo en abrazarlo, en besarlo, en perdonarlo. No, más bien después del perdón le pone el anillo, y después del anillo manda a sus siervos a que lo bañen, le vistan, le pongan calzado nuevo, y mientras que él está preparándose en ese aseo personal a profundidad, por otro lado, él ya dio la orden de ir preparando una gran comida para él. La obediencia fue la consecuencia de la salvación, pero no porque la salvación no dependa de la obediencia, quiere decir de que ya no tengo que obedecer la ley. Y este es donde fallan muchísimos y muchísimas personas, que en el fondo lo que quiere decir el corazón carnal, la religión carnal, es de que yo quiero tener una religión que me permita seguir en mis pecados. Sigo leyendo.
Y Cristo es el medio por el cual uno es justificado y capacitado para guardar la ley. Repito, uno es después del perdón, es capacitado para guardar la ley. Y la ley es una ley perpetua. Los 10 mandamientos, sin faltar uno, se puede guardar después de un perdón genuino. Estamos capacitados para guardar toda la ley. Así cuando el pámpano está junto a la vid, esa savia que es su espíritu, cuando Él sopla en nosotros, todos estamos capacitados en obedecer todos los puntos de la ley. Todos. Es así como Él llega a ser el fin o el objeto o el propósito de la ley para nosotros. Si Yahshua nos ha dado la ley, es a través de la obediencia cuando Él nos capacita luego ¿a qué? A que tengamos esa ley como un manual de lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente, muchos dicen que solamente la ley sirve como un espejo. Es falso. La ley sirve también para darme el manual de lo que yo tengo que hacer y a dónde tengo que lograr ser. Pero así como el día empieza por una aurora y de poco a poco hasta que el día es perfecto, cada hombre a través de los años tiene que ir aumentando de gloria en gloria su obediencia y conformidad de su vida a la ley. Pero estamos tan profundamente corruptos que va a llegar mucho tiempo a llegar a eso. Así que cuando hay personas que dicen, y tú has logrado vencer y obedecer, mejor dicho, toda la ley, y ellos son tan estúpidos porque ellos piensan de que los cortos años que tiene el hombre sirven para poder lograr tener la madurez de llegar a obedecer toda la ley. Enoc tuvo que pasar como 300 años para que esté conforme y pueda traspasar al cielo. ¿Cómo pudo ir al cielo si no hubo una muerte, una sangre que le purifique y le perdone todos los pecados? Esa es una muestra que no era necesario matar para vivir. Simplemente tener fe que el sacrificio que iba a hacer el Hijo de Dios, la evidencia en la cruz, no era el verdadero sacrificio, sino que lo vamos a ver que era su encarnación, el vivir obedeciendo esa ley. Y nosotros, si queremos lo mismo, tenemos que tener fe. Aquí viene la justificación por la fe, de que yo tengo que ir creciendo poco a poco en conquistar en la obediencia perfecta a todos los mandamientos de la ley. Así que aquellos que todavía piden, ¿y tú guardas la ley? La respuesta es muy sencilla. Si nosotros estamos por fe creyendo que vamos a obedecer la ley, significa de que nos está faltando tiempo para ir creciendo de gloria en gloria esa ley. Otros han aprendido o han entendido o han aceptado esto en sus años de adultos. Otros se han bautizado de niños, pero no han entendido este mensaje, así que cuando recién encuentran esta verdad y la aceptan, diríamos que recién ahí han nacido para empezar a ir creciendo en la obediencia perfecta de la ley. El fin de la ley era traer a los hombres a perfecta obediencia y así obtener justificación. No es que yo al obedecer la ley reciba la justificación, no, la justificación ya la tengo al haber aceptado que el Mesías me dé una justicia imputada, cosa que no lo soy. Pero no es para que yo me diga, bueno, si Él ha sido mi sustituto en varias cosas, que sea mi sustituto en la obediencia. Y aquí es un buen punto para aclarar que en el día de expiación, el Yom Kippur, tenemos que demostrar que entendimos que el Mesías no es mi sustituto en la obediencia, sino que más bien Él, siendo obediente, me dio el ejemplo y me da el poder para poder yo obedecer cada mandamiento. Y donde me encuentre la muerte o me encuentre la segunda venida del Mesías, Yahweh ha prometido que Él suplirá, como dice Filipenses, Él suplirá todo lo que me falte para llegar a la norma perfecta. Pero tiene que ver Él primero el vector de hacia dónde va, si va hacia arriba o va hacia abajo.
Si usted tiene un pecado en el cual repite todos los días, no es debilidad, es una elección de pecar. Y si es una elección de pecar, no se aplica en usted el tener la justicia del Mesías. Porque hay que decidir no pecar para tener fe de que recibimos poder y gracia para obedecer cada mandamiento de la ley del Padre. Esto ahora es imposible por razón del poder del pecado y la corrupción de la naturaleza. Pero Cristo es el fin de la ley. La ley no ha sido destruida, ni la intención del dador de la ley es frustrada, sino que plena satisfacción, siendo hecha por la muerte del Mesías, por nuestra violación de la ley. El fin u objetivo o propósito es alcanzado, el cual es justificación y obediencia. Cristo es así el fin de la ley para justificación. Reconocer que yo no puedo por mí mismo guardar los mandamientos y que eso va a llevar tiempo, como un niño cuando nace hasta que es adulto, va a llevar tiempo en mi hombre espiritual, de una vez que he nacido, permanecer primero tomando la leche, mamando la leche de la Escritura, para luego, si sigo tomando leche, nunca voy a ser de huesos fuertes, ni de musculatura, ni de una presencia como un adulto. Por eso habla Pablo del gran problema de siempre estar tomando leche espiritual cuando ya debiéramos tomar o comer alimento sólido, porque así fortalece nuestras propias piernas, nuestro propio hueso, nuestro propio esqueleto para soportar las rudas rutinas y tareas y jornadas espirituales a través de nuestra vida. Mostrar que a través de la gracia divina se nos ha dado gracia para el perdón y también gracia para vencer. ¿Qué declaración positiva hace el apóstol Pablo en cuanto a la ley? Romanos 3:20 dice: porque las obras de la ley ninguna carne se justificará delante del primero, porque el propósito de la obediencia no es justificar. El propósito de la obediencia es restaurar la imagen divina y, escuchen bien, el propósito de la obediencia es conservar la salvación que ha sido puesta en nosotros. Así de que por eso, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que si una vez que nosotros hemos sido justificados, una vez y mostrado públicamente a través del bautizo, y si yo peco, yo debo de arrepentirme y volver a tomar el camino. Pero si ya voy pecando una y dos y tres veces en el mismo tema, como dije, no es muestra de una debilidad, es también muestra de una elección, porque sí, por fe creo de que me ha dado poder para yo poder levantarme. Entonces, ¿cómo manifiestas tú que has aprendido a nadar? ¿En un aula? ¿Con un papel y lápiz en un cuaderno? ¿O es metiendo otra vez al agua? Entonces vas a entender por qué cuando tú has pedido perdón por un pecado, aparentemente te levantas y vuelves a caer, porque la oportunidad de pecar se te volvió a presentar para que demuestre tu verdadera situación y no tu autoengaño. Hablando de adúlteros, dice que el adúltero nunca termina de ser adúltero, sino que duerme hasta que se presente la oportunidad de ser otra vez adúltero, porque está en la naturaleza. Si Yahweh no cambia la naturaleza del hombre, es imposible. Solamente es cuestión de resistencia y de soportar. ¿Hasta cuándo puede soportar vivir sin manifestar lo que está dentro? La lombriz, el parásito del pecado. Así de que por eso la obediencia tenemos que entenderla, que está primero en ir al Hijo y mantenernos en comunión con Él y recibir en sus tiempos de convocatoria el poder para vencer el pecado que hay en nosotros. Esos momentos en los cuales Él da especial poder y gracia para vencer son los fiestas, los Shabbat y los novilunios. Y en el día, que todos los días se trabaja, es en el amanecer y al atardecer.
según el horario del santuario, era 9 de la mañana y 3 de la tarde. Vamos entendiendo entonces todo el esquema de salvación que hay y que tenemos que entenderlo bien ya entendido para el día del Yom Kippur. ¿Se dan cuenta que aún no conocemos el evangelio eterno que a la cual va a ser predicado? ¿Recuerdan ustedes que hay mensaje de 3 ángeles que espera el cuarto para que pueda vivir? Relacionen esto cuando estemos frente a la ley dominical o a la ley del nuevo orden mundial para imponer una obediencia a la bestia en traición a la ley divina. ¿Recuerdan ustedes que se puso un horno y que los 3 fueron entrados, pero que cuando apareció el cuarto no los mató, sino más bien los protegió y dio el testimonio de que eran verdad de Dios? Pues ese es el mensaje ilustrado en un aspecto del mensaje de los 3 ángeles con el cuarto en el horno de Nabucodonosor. 3 en el horno, pero si estuvieran solos hubieran sido destruidos, si no fuera por el cuarto. Los 3 mensajes que se dieron al mundo tienen que volver a darse otra vez el mensaje, pero en compañía del cuarto, porque el horno que se viene contra estos profetas que hablen acerca de este mensaje de los 3 ángeles sin el cuarto no tendrían el éxito prometido. ¿Qué hace la ley entonces? Romanos 7:7 dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Claro, recuerdan ustedes que los judíos creían de que podían copular con una mujer y que mientras no derramaran el semen, entonces ellos sentían que no habían faltado al mandamiento. Pero cuando Yahshua habla acerca de la ley de la fornicación y del pecado y del adulterio, los judíos tenían la costumbre de ir a los ríos y ver cómo en las barcazas de los romanos que hacían orgías. Ellos veían pornografía a través de los arbustos de los ríos y se complacían en ellos. Pero ellos decían no han pecado. Entonces cuando el Mesías tiene oportunidad le dice: todo aquel que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los pecados no solamente son hechos, los pecados también son pensamientos. Así de que, ¿tendremos la mente de Cristo? ¿Podemos permitir que Él controle las facultades mentales, que son varias, como la memoria, como el juicio, pero también otras, como es la imaginación y también los instintos? Hasta esa profundidad quiere el Mesías que el Espíritu que nos dé nueva vida a nosotros. Entonces, ¿hará esta obra la ley para otros, además de los judíos? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo se quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la ley de Dios? De manera que la ley, que muchos dicen que está clavada, miren lo que dice Romanos en el Nuevo Testamento. De verdad que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, cualquiera de los 10, es santo y justo y bueno. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yahshua, el Mesías. Es la única manera que nosotros podemos ser justificados, mediante su gracia, mediante la redención que es en Yahshua, el Mesías. Ahora, tengo yo la justificación de Él. ¿Nos da licencia para pecar el hecho de que somos súbditos de la gracia de Dios? ¿El hecho de que yo pertenezco a una institución religiosa me hace ser salvo? ¿El que yo obedezca los mandamientos, guarde el novilunio, el Shabbat conforme al calendario, me hace ser salvo? ¿El que yo guarde las festividades del santuario me hace ser salvo? Leamos lo que dice Romanos 15:16, versículo 15-16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como siervos para obedecerle,
¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, a quien tú te rindes eres el siervo. Y no hay término medio. No hay término medio. O somos totalmente libres, o somos totalmente esclavos. O somos totalmente salvos, o somos totalmente perdidos. No hay casi salvado, no hay casi perdido. O totalmente salvos, o totalmente perdidos. Y cuando uno peca y siente en su corazón, significa de que aún está perdido, pero que no se ha madurado esa sentencia de perdición, porque todavía hay un manto de misericordia que está esperando que el pecador vaya a su maestro, confiese su pecado y le pida que le dé el poder de su espíritu para vencer en todos los mandamientos. Por eso en la carta del Apocalipsis habla de siempre al que venciere, al que venciere. Entonces, para terminar este otro video, respondemos a esta última pregunta que dice: ¿cómo deben andar aquellos que serán libres de condenación? ¿Cómo serán libres de condenación en este Yom Kippur? Que muchos lo miran por la parte teórica del Yom Kippur sin revisar estos conceptos que estamos nosotros presentando hasta ahora en estos dos videos. ¿Cuál es la verdadera justificación por la fe? ¿Por qué era necesario matar? Dios nos pide eso ahora. Dice Romanos 8:1, y con esto terminamos en esta parte. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús o Yahshua el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Tiempo y ocasión. Obedecer también es aceptar en qué tiempo, de qué calendario estamos celebrando nuestro Shabbat, nuestro novilunio, las festividades, las celebraciones o las convocatorias del santuario. Y también en qué ocasión y qué es lo que estamos observando en cada día. ¿Sabes tú qué ocurre en cada día? ¿Sabes distinguir tú qué hay en cada tiempo del año, del mes, de la semana? Todos tenemos tiempo y ocasión para entender qué está ocurriendo en este momento del día. ¿Qué hay en el día 10º del 7º mes? ¿Lo conoces bien? Que Yahweh te bendiga. Continuaremos.